Entonces, vamos a determinar escogí una mezcla binaria de pentano y hexano. Y vamos a determinar el punto de burbuja. En esta hoja de Excel, una hoja de Excel va a ser una cuadrícula en donde las celdas tenemos la hoja dividida en columnas y filas. Las filas están enumeradas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 500, 600, no sé, nunca he hecho una hoja tan larga. Y las columnas están identificadas con las letras del abecedario, A, B, C, D, F, G, llega hasta la Z, cuando llegue a la Z va a empezar a Z y así sucesivamente. En cada celda nosotros podemos guardar información alfanumérica, es decir, por ejemplo, en la celda A1, yo escribí IUPSM Mérida. Esa es una información alfabética completamente. En la celda A2, que está ubicada en la columna A, fila 2, escribí punto de burbuja, un carácter también alfabético completamente. Para determinar el punto de burbuja, lo primero, o el punto de rocío, lo primero que ustedes deben hacer es ir a la bibliografía y extraer las constantes de Antoine A, B y C de los compuestos que pertenecen a la mezcla. En este caso yo utilicé el libro de la segunda Biblia de balance de materia y energía, que es el Reclaitis. Y del Reclaitis extraje las constantes A, B y C para el pentano y para el hexano. En esta bibliografía, la presión que se determine a través de la ecuación de Antoine resultará en milímetros de mercurio y la temperatura en centígrados. Como vamos a tantear, podemos tantear temperatura o presión. Voy a hacer el caso contrario al que ustedes deben hacer en la asignación. En la asignación se les da la presión, que son los últimos 3 terminales de la cédula, y deben determinar la temperatura. Yo voy a colocar acá la temperatura, vamos a suponer que este sistema está a 114 grados Celsius y quiero determinar la presión de burbuja. Si yo coloco aquí temperatura, grados Celsius, esta celda solo me va a almacenar información alfabética. Si yo quiero almacenar números, debo asignar otra celda. Entonces, en la celda B11 va a estar la temperatura en la que está la columna. Y en la celda B10 estará la presión que yo deseo calcular, ¿ok? Entonces, repito, van a la bibliografía y extraen la información de las constantes de Antoine, A, B y C, que son las que tenemos aquí. Vamos a suponer que la mezcla es equimolar, es decir, que hay 50% de pentano y 50% de hexano. Por eso, este valor de 0,5 y 0,5. ¿Por qué coloqué aquí X, Y? Recordemos que X es la composición de la fase líquida y si vamos a determinar un punto de burbuja, quiere decir que la mezcla va a pasar del estado líquido al estado vapor. Conozco X y debo encontrar la composición del vapor que se forma, es decir, Y. El siguiente paso es determinar, ya que Melanie estaba escribiendo aquí. El siguiente paso es determinar a qué temperatura hierven o a qué temperatura ebullen los compuestos, a qué presión, disculpe, a qué presión hierven o a qué presión ebullen esos compuestos si estuvieran puros, ¿ok? Entonces, yo debo determinar la presión de vapor de ellos. Para ello, yo voy a escribir aquí logaritmo de la presión de vapor
Y acá en esta celda voy a introducir la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine es una ecuación que ya debemos tenerla tatuada en el alma porque la hemos usado muchas veces a lo largo de la carrera. La ecuación de Antoine dice logaritmo de la presión de vapor es igual a A menos B entre C más T. Entonces, para comenzar a introducir la fórmula, ustedes deben presionar el signo más o el signo igual. Yo casi siempre coloco el más porque no tengo que dar shift ni nada en el teclado, sino directo presiono más. Entonces, recordemos la fórmula. La fórmula nos dice A menos B entre C más T. Entonces, la escribo tal cual. A, noten que no estoy escribiendo el valor de A, simplemente selecciono la celda donde está el valor de A. Menos. Abro paréntesis. B. Selecciono B. Entre. Y voy a abrir otro paréntesis porque en el denominador hay una suma. ¿Sí? C más. Y ahora la temperatura a la que está el sistema, que es 114. Como ese valor es constante y no va a variar, para poder hacer uso de la función copiar y pegar dentro de la hoja, yo debo indicar que ese valor va a ser constante. ¿Y cómo lo indico? Justo en ese momento, en lugar de cerrar paréntesis, voy a presionar F4 en mi teclado. Y noten que a la celda al nombre de la celda le aparecieron unos signos de dólar. Esos signos de dólar me están diciendo que ese valor va a permanecer constante, que no va a variar a lo largo de la hoja de cálculo. No varía a menos que la persona que está diseñando la hoja lo modifique, ¿correcto? Abrí dos paréntesis, cierro dos paréntesis. El primer paréntesis rojo y el segundo se me pone como negro y sobresale. La hoja me está indicando que ya cerré bien los paréntesis, le doy Enter. El logaritmo de la presión de vapor es igual a 7.747. Para hacer el siguiente no tengo que transcribir la ecuación, sino ubico el puntero en la esquina de la celda y noten el cambio del puntero. Se transforma de una cruz sólida blanca a una cruz negra delgada. Hacen clic allí y arrastran. E inmediatamente tenemos la presión de vapor, el logaritmo de la presión de vapor del segundo compuesto. Imagínense que su mezcla fuese de 5 compuestos. Manualmente tendrían que calcular el logaritmo de la presión de vapor de los 5 compuestos. Con Excel simplemente copian y pegan y la hoja les determina la presión de vapor de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Ok, yo pregunto para ver si estoy sola o no sé. Ajá, siguiente paso. El siguiente paso es calcular la presión de vapor, ¿verdad? Porque tengo el logaritmo de la presión de vapor. Yo necesito calcular el logaritmo. ¿Cómo calculo el logaritmo? Con una potencia. Sería, como este logaritmo es en base a 10, al número que acabamos de calcular, debemos determinarle el antilogaritmo. Entonces, ay, no sé qué hice ahora, ya va. Ok, ya. El antilogaritmo podemos escribir directamente 10 elevado al número anterior. Oye, acá. Se me olvidó escribir el signo más, ¿sí? Más 10 elevado al valor que deseamos que eleve la potencia. Repito, me regreso porque aquí puse más 10 elevado a este número. Y ahí tengo la presión. 5.953,35 milímetros de mercurio.
Nuevamente, quiero copiarla, simplemente arrastro y tengo la segunda presión. Vemos que los cálculos tienen lógica, que los cálculos tienen validez. ¿Por qué? Porque el pentano tiene 5 carbonos y el hexano 6 carbonos. Si la temperatura es constante, el pentano es más liviano, más volátil, y es lógico que haya más cantidad de burbujas en ese momento. Por lo tanto, si hay más cantidad de burbujas, la presión de vapor ejercida en ese momento debe ser mayor. Por eso observan que la presión de vapor del del pentano es mayor que la del hexano. ¿Qué acabamos de hacer con estos cálculos? Con estos cálculos acabamos de definir el intervalo dentro del cual vamos a realizar los tanteos. No debemos suponer presiones que estén por debajo de 2604,36, ni presiones que estén por encima de 5953. Ustedes en la tarea deben hacer exactamente lo mismo, pero acá en este paso van a determinar la temperatura de ebullición. Y van a tener el límite entre una temperatura mínima y una temperatura máxima. Continúo. El siguiente cálculo que debemos hacer es calcular la constante de equilibrio. Y una vez que determinemos la constante de equilibrio, debemos calcular la composición del vapor para ver si nuestra suposición está bien o está mal. ¿Cómo vamos a saber que estamos bien? Porque la sumatoria de las fracciones nos debe dar igual a 1. Entonces, aquí presionamos autosuma, ¿sí? Van aquí aquí ven que esta fila, la fila 7, dice total. Aquí yo voy a sumar los totales. Por ejemplo, a la entrada 0,5 más 0,5 me debe dar 1. Entonces yo quiero que aquí en esta celda E7 me sume las fracciones, coloco allí el puntero, me voy a autosuma aquí en la barra de Excel y pido que me sume esos dos valores. ¿Cuál es la ventaja? Que si, por ejemplo, yo quiero colocar aquí 0,7, de aquí 0,3, automáticamente, puse la coma, disculpen. Automáticamente 0,3, él me devuelve la unidad. Entonces, yo quiero que aquí me sume las Y que voy a calcular para saber si mi tanteo va bien. ¿Cómo calculamos K? Entonces, K lo calculamos dividiendo la presión de vapor entre la presión total. La presión de vapor es la que acabamos de determinar. Entonces, lo vamos a dividir ¿entre quién? Entre la presión total. La presión total no la conocemos, es la que vamos a determinar, pero sabemos que el valor lo vamos a almacenar en la celda B10. Así no haya valor en ese momento, yo selecciono esa celda. Y como sé que la columna está a presión constante, ¿qué debo hacer? Presionar F4, porque sé que ese valor no va a cambiar en mi hoja. Y noten que al presionar F4 nuevamente el nombre de la celda se coloca en rojo y le aparecen unos signos de dólar. Esos signos de dólar deben aparecer siempre. Le doy Enter. Por supuesto ahorita me va a aparecer división entre 0 porque el valor de la presión es 0. ¿Qué hago ahora? Copiar y pegar. Voy a devolverme y voy a hacerles algo. Vamos a suponer que me olvidé que la presión va a ser constante. Entonces, escribo la función para calcular la constante de equilibrio del pentano y recuerdo que es dividiendo la presión de vapor entre la presión total y le doy Enter. Y se me olvidó y copio. Noten, debería salirme división entre 0 y me está saliendo un número. ¿Por qué? Si me voy a la celda del pentano, miren que aquí me está dividiendo G5 entre B10, que sería la presión de vapor, que es G5, entre B10, que es la presión total. Pero si coloco el puntero en el hexano, me está dividiendo
la presión de vapor, que sería G6, entre la temperatura, B11. Entonces, noten la importancia de definir cuando una celda es constante y cuando no lo es. Porque aquí no la definí y entonces él me está calculando una K que no sabemos qué valor es lo que está calculando la hoja. ¿Notaron la diferencia? Sí, profe. Sí. Correcto. Entonces, me devuelvo y voy a hacerlo como es. Aquí en B10 le presiono F4, definí la celda como esa presión no cambia, y al dar copiar y pegar me vuelve a salir división entre 4, reviso la celda por si acaso y noto que sí, que me está dividiendo la presión total entre la presión, perdón, la presión de vapor entre la presión total. Ahora, ya está el ejercicio hecho. Ya lo que tengo que hacer es hacer las iteraciones. Y sabemos que los valores no pueden ser menores de 2.600 ni mayores de 5.000. Yo voy a colocar 3.000 por poner un valor. De verdad que no sé cuánto da, pero el ejercicio es inventado. 3.000. Allí me da los valores de K. K del volátil siempre debe ser más alta, porque las K de los compuestos volátiles es mayor de la unidad, y de los compuestos menos volátiles da menor de la unidad. Nunca negativos, siempre positivos. Pasamos a calcular Y. ¿Cómo calculamos Y? Si la constante de equilibrio K es igual a Y entre X, Y será la multiplicación de K por X. Entonces multiplicamos K por X. Aquí no necesitamos presionar F4. ¿Por qué? Porque las K varían y las X varían. Entonces simplemente no presiono y hago copia y pega. Y vemos que la suma de las Y nos está dando 1,6496. Esto significa que hay mucho vapor, porque la sumatoria de las Y es mayor de la unidad. ¿Qué debemos hacer? Si la presión la disminuimos, el Y se va a ir para arriba. Es decir, que la presión debemos aumentarla para que la cantidad de líquido aumente. Yo la voy a aumentar a 4.000 porque ese valor está grande. Coloco 4.000 y vemos que la Y baja a 1,23. ¿Ven la diferencia de hacerlo manual? No me dio, le coloco 4.500. Y sí, ya casi. 1,009. O sea que estamos cerca. Debemos aumentarlo un poquito más, pero ya no tanto porque ya estamos cerca de la unidad. Entonces voy a ponerle 4.550. Nada. 4.580. No varió mucho, entonces la paso a 4.600. Nada, 4.800. Ay, disculpe, coloqué otro valor allí. Ya casi. 5.000. Profe, Me disculpe que la pasé. interrumpa. Yo Ajá. vi en un video que en la barra de datos, usted le da donde dice datos arriba, al lado de fórmula. Y hay una función que dice solver. Y allí coloca los datos que quiere, o sea, el valor que quiere que le dé. Y Y le automáticamente le cuadra. aparece. También. Entonces, noten, por ejemplo, que en el valor anterior yo había puesto 4.800. Y estoy cerca. Y al darle 5.000, noten lo que pasa. Me paso, ¿sí? Bajo de la unidad. Quiere decir que estaba entre 4.800 y 5.000. Listo, terminé. Este es un cálculo muy sencillo que se puede hacer con Excel
y no van a tardar mucho. Siempre lo que tienen que tener claro es qué desean calcular, tener a mano, al lado del ratón, las ecuaciones que van a utilizar, el flujograma de cálculo que van a realizar para que puedan colocar las ecuaciones en el orden respectivo. Y simplemente tener cuidado qué celda permanece constante y qué celda varía. Aquí se pudiera manejar un poquito más, cuadrarlo más, y yo le puedo colocar 4.910, por ejemplo, y mejorarlo. 4.930, le pongo, por dar enter, doy otra tecla. Y así lo puedo ir mejorando. Le puedo colocar decimales inclusive a la celda y él me va haciendo la iteración solo y me va generando la respuesta. Entonces, estos son cálculos. Yo tengo, o sea, lamentablemente todos ustedes, pues, tienen, o sea, las clases en línea tienen su ventaja porque en un país donde todo está en caos, donde las universidades públicas están cerradas, pues ustedes han tenido la oportunidad de estudiar y avanzar, y no perdieron este año y medio como muchos jóvenes sí lo perdieron. Sí. Pero tienes la desventaja de que no siempre contamos lo voy a decir porque es la verdad, porque es lo que me he encontrado este semestre. Hasta hace un semestre, pues yo estaba con muchachos de cuarto y quinto semestre que todavía están en formación. Pero este semestre me he encontrado con muchachos de séptimo, octavo y noveno semestre, pues que han adolecido de una buena base de operaciones unitarias. Me duele, pero es así. Y entonces, porque estos tipos de cálculos, estos son cálculos que se hacen en físico-química. Sí. Y son cálculos muy, muy básicos. Pero, repito, si en diseño 2 no alcanzamos a ver todo lo que tenemos que hacer, me sentiré satisfecha con que ustedes logren manejar un poquito Excel y hacer cálculos básicos que cualquier ingeniero químico puede hacer. Y después ustedes ya egresados, pues tendrán la oportunidad de profundizar en el uso de las herramientas para los cálculos que tengan a bien hacer como profesionales. ¿Me entendieron qué es la hojita que tienen que hacer? Sí, profe. Me alegro bastante, de verdad que sí. Sí, profe. Me alegro mucho que... Profe, una pregunta. Yo tengo una tabla que la tengo con valores de kilopascal y temperatura en grados centígrados. Para trabajarlos en kilopascal lo trabajo transformando la presión de 30 atmósferas a kilopascal o los 730 milímetros de mercurio a kilopascal. O sea, ¿Cuál es porque su si usted terminal de dijo cédula? ¿Cuál es su terminal de 30, cédula? ¿Cuánto? 30, Pero el tercer 30, número. Entonces, 730. 730. Entonces, su presión es 730. Unas 760 Milímetros de mercurio. milímetros equivalen a 101.3 kilopascal. La transformaría a kilopascal y trabaja, sí. Ok, o sea, Yo tenía trabajo con la antes de de... 730 a kilopascal, no la de 30 atmósferas, que serían los dos números Ujú, a kilopascal, sino la de milímetros de mercurio. Porque es que yo sí, tengo esta tabla de kilopascal, no de milímetros claro. de mercurio. Yo tengo aquí, lo tenía abierto, pero en el momento de iniciar la clase lo cerré. Ahorita se los comparto. Yo tengo el Reclite, este libro a mí el Himenblow era mi libro favorito hasta que descubrí este. Claro, el Himenblow es un libro muy básico, pero la Biblia de nosotros, ustedes saben, ¿no? Para balance y para cálculos energéticos. Pero ya va, estoy aquí buscando en el apéndice rápidamente. Aquí la tengo. Compartir, nueva función de compartir, ya voy.
compartir. Aquí tienen ustedes el apéndice B del Reclytics y está la ecuación de Antoine en milímetros y en grados centígrados, y esta es la primera página para, pues, infinidad de compuestos, ¿sí? Profe, pero ahí podría mostrar la segunda, a ver si sale el tolueno, porque es que ahí no, Sí, solamente sí, aparece hasta el benceno. voy, que me pierdo, tengo un poco de páginas aquí abiertas, ya voy. PDF, puntero, ratón, acá. Le voy a poner zoom. Ampliación aquí. Bueno, aquí está. Compartir. Ajá. No sé si lo leen allí. Tolueno. ¿Sí lo Sí, ven? bueno, yo le estoy haciendo capturas. Sí. 695, 805, 1346 y 219. Ah, vale, para entonces así trabajar directamente con Aquí está en 730. milímetros de mercurio y grados Celsius. Es la Oh, hoja. Aquí está la fórmula. Logaritmo en base de 10 de la presión de vapor es igual a menos B entre T más C, donde la presión de vapor es en milímetros y la temperatura en Celsius. ok. Me acuesto hoy contenta si ustedes entendieron, si me captaron la idea. Sí, profe. Ok, ya tengo aquí. ¿Qué compuestos tiene la mezcla que les di? Ya no recuerdo. Benceno y tolueno. Ah, bueno, benceno está acá. Benceno lo ven, no sé. ¿Sí lo ven o no Sí, les diga? sí. ¿Sí? Bueno, yo Ahí ahí está. sí lo veo. Ajá. Sí, sí ¿Qué se ve. dice? 689, 272, 1203 con 503 y 219, 88. De todas maneras, el libro yo se los puedo. Yo usé la tabla del Jiménez. La de Himmelblau también, sí. El que tengan a la mano. Sí, o sea, los datos son diferentes porque la temperatura es en Kelvin. Ajá, exactamente. Y aquí está en grados centígrados. El que tenga, si tienen, Sí. si tienen ¿el qué? El Himmelblau, que es la Biblia. El Himmelblau es la Biblia, que este es el Nuevo Testamento. El que tenemos ahí, y igualito lo leemos. El que regala, que este libro no se puede, este libro no será vendido. Uno lo recibe y dice que no lo va a leer y se lo termina leyendo. El que tengan a la mano. Si tienen, es mejor de libros porque a veces en internet hay unas bases de datos que no están muy verificadas y nos ponemos a hacer tanteos con esa base de datos y los tanteos no nos dan. Les digo porque este semestre hubo unas chicas de operaciones 2 que estaban diseñando, haciendo unos cálculos de destilación flash y estaban usando unas constantes de Antoine de una guía de la Universidad Simón Bolívar. Y no les daban y no les daban. Y cuando me pidieron ayuda porque no sabían qué tenían mal. Y cuando revisamos era que las constantes estaban mal definidas. Y entonces pues nunca les daba el cálculo que querían realizar. Entonces si tienen el libro mejor, cualquiera que tengan a la mano pueden utilizarlo, ¿sí? Bueno, Bueno, yo muchachos. estaba sacando el de kilopascal del Smith, del Bagnés. Es el que tengo yo Ajá, aquí también. cargado. Pero no me sale en otro, sino únicamente como con kilopascal. Pero pues ya con esto podría trabajar directamente con milímetros de mercurio. Sí, María. Sí, sí. La mayoría trae milímetros o Kelvin o milímetros y grados centígrados. ¿Y cuál es el que trae PSI? Hay uno solo. No sé si el Treival, ahorita se me fue. Trae PSI y Fahrenheit, pero
El que tengan, chévere. Entonces, repito que Rosa me preguntaba, creo que era Rosa, sí, que si a mano, en Excel, entonces, bueno, como quieran. Lo que pasa es que Excel pues, es la ventaja de hacerlo rápido y no... Más directo. Sí, no perdemos tiempo y aprovechamos la herramienta. Aprovechamos la herramienta. Entonces vamos a tratar este semestre de así ir haciendo cálculos. Si no nos da chance de diseñar equipos grandes, no importa, pero haciendo cálculos sencillos en los que ustedes, o sea, con los que, cálculos sencillos que se puedan realizar en una hoja de Excel, pues. Por ejemplo, intercambiadores se pueden realizar en una hoja de Excel. Y ese sería el siguiente paso. Vamos a hacer un poquito más de destilación y luego pasamos a diseñar intercambiadores a través de una hoja de Excel. Porque los intercambiadores de calor también se diseñan por tanteos, por pruebas de iteración. Entonces, el Excel es muy bueno cuando yo estoy iterando porque me ahorra el tiempo de cálculo, cuando son cálculos repetitivos. ¿Ok? Bueno, muchachonas. Está Me bien, alegra profe. verla, Gracias. habernos Gracias por la encontrado explicación. y estamos pendientes y a la orden para lo que necesiten. Cuando yo no me conecto, de verdad es porque sí, no pude. O sea, si cuadramos para una clase, trato de cumplir. Pero Bueno, esta hora me gustó, esta hora está como el internet bueno, sí. está uno ya descansadito, como que ya hice lo que tenía que hacer. De repente nos encontramos hoy, es que el lunes. De repente nos Sí. podemos ver todos los lunes a esta hora, no sé qué opinan. Por mí está bien. Por mí Sí, no hay está problema, bien. profesora. Chévere, Está bien, entonces lo profe. vamos a escribir en el grupo y lo vamos a escribir en Saya, de manera que mucha gente o más se conecte. Este semestre he tenido la dificultad en las clases de Zoom, que la mayoría trabaja de día. Y entonces querían de noche, pero a veces aquí la luz estaba yendo de noche, ahorita se está yendo en las mañanas, así que yo creo que a esta hora está bien. Ni muy, ni tan Casual de Mérida. Sí, en Mérida me refiero, sí. Veníamos bien, casi que sin racionamientos y desde hace 3 semanas, 5 y 6 horas de racionamiento diario. Y a veces, pues, se va la luz en la zona donde está el distribuidor de la red y entonces igualito, me llega a la luz, pero me quedo sin internet, solo con datos. Y entonces es complicado, se me ha complicado mucho dar las clases este semestre, pero ahí vamos poco a poco, estamos empezando. Bueno, entonces, cualquier cosa me preguntan por el chat, muchachos. Perfecto, ¿Ok? profe, Bueno, gracias. a ustedes, que tengan Está buenas bien, noches. Muchas gracias, profe. profesor. Gracias. A ustedes. Buenas noches, profe. Pase feliz noche. Igual.